Es el último día de mayo de 1863 y en plena intervención francesa, Benito Juárez se alista para salir de Palacio Nacional junto con su familia, los funcionarios de su gabinete, los representantes de los distintos poderes de la Unión y los más cercanos que lo rodeaban. También llevará la bandera mexicana y una tropa militar, pues el Congreso le había dado poderes extraordinarios para cambiar la capital del país a San Luis Potosí. Pero, ¿por qué iba a hacerlo? Los invasores franceses se acercaban a la Ciudad de México, donde buscaban imponer a Maximiliano de Habsburgo como emperador en lugar de nuestro presidente republicano. Juárez inició entonces un viaje largo dentro del territorio nacional que lo llevó hasta lo que hoy conocemos como Ciudad Juárez. Un viaje en defensa de nuestro país y de nuestra soberanía, que duró alrededor de 4 años y que llamamos la República Errante. Mucho se ha escrito y estudiado sobre la trayectoria de Maximiliano en nuestra tierra, pero no tanto acerca de lo que el presidente Juárez hizo durante los años de la República Errante, cómo alcanzó la victoria y cómo nos llevó a la creación de un verdadero Estado mexicano, republicano, laico y federal. México atravesaba una crítica situación económica en 1861, 4 décadas después de decretar su independencia, por lo que el presidente Benito Juárez ordenó la suspensión temporal de pagos de la deuda contraída con España, Inglaterra y Francia. El presidente Benito Juárez, al ver la condición en la que se encuentra nuestro país, que es una condición un tanto crítica de crisis económica, pues va a declarar la moratoria. Esa suspensión de pago hacia las principales naciones como Francia, Inglaterra y España va a provocar una invasión tripartita a nuestro país y en ese momento en el que el presidente Benito Juárez va a enviar una comisión para poder negociar con los representantes de estas naciones y finalmente va a conseguir que tanto Inglaterra como España retiren sus tropas, no así Francia, que va a dejar sus tropas en el puerto de Veracruz y van a avanzar a la Ciudad de México con el objetivo de capturar la plaza y obviamente poner un gobierno extranjero. Francia inició en abril de 1862 los primeros enfrentamientos de aquella intervención impulsada por el emperador francés Napoleón III, quien planeaba expandir su trono en América y obtener numerosas ganancias. Ya en guerra con los franceses, México alcanzó una gran victoria en la memorable Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. Cuando las fuerzas mexicanas derrotaron al mejor ejército del mundo de ese momento. Pero aquella contienda apenas empezaba, pues un año después, la misma capital de Puebla sufrió un sitio atroz de 62 días y fue totalmente vencida el 17 de mayo de 1863. El triunfante ejército de Oriente que había encabezado Ignacio Zaragoza fue destruido en aquel sitio y más de 300 oficiales fueron capturados y obligados a luchar en las tropas francesas contra los mexicanos o fueron exiliados a Francia. Después de la caída de Puebla, lo que seguía era la caída de la Ciudad de México, hacia la que se dirigía el aparentemente imparable ejército francés.
El presidente Benito Juárez pues hace precisamente un balance de si puede resistir con las fuerzas que tiene bajo su mando el avance de las tropas francesas, pero sin embargo, como nosotros sabemos, en realidad la Ciudad de México pues no te da para las condiciones geográficas para tener una defensa militar, y es en ese momento en el que empiezan a llegar rumores de que las tropas francesas están avanzando hacia la Ciudad de México. Esto provoca que el 30 de mayo se suspendan las actividades de la Cámara de Diputados a eso del mediodía. Sin embargo, en esa sesión se hace presente Benito Juárez y él menciona que, bueno, es el momento de enfrentarse a la adversidad. Y además había aprendido de la experiencia de 1847, en que la defensa de la Ciudad de México pues, fue prácticamente imposible para impedir la entrada del ejército estadounidense, y entonces Juárez, pues, ante la carencia de recursos, decidió desocupar la capital de la República y retirarse hacia San Luis Potosí, sabedor de que la capital estaría donde estuviera el gobierno de la República. Era impensable que el gobierno constitucional de Juárez cayera. Eso habría echado por tierra el proyecto nacional establecido con la Constitución de 1857 y habría roto la unidad para defender nuestra soberanía. En junio de 1863, cuando el ejército francés se aproximaba a Puebla, el 1 de junio, muy temprano, el gobierno de la República, encabezado por el presidente Juárez, desocupa la Ciudad de México. Finalmente, Benito Juárez decide abandonar la Ciudad de México, sale a balcón, decide arriar la bandera nacional, la dobla, la guarda y únicamente lo que dice es ¡Viva México! Y fue una de las escasas veces que se le vio llorar frente en público, ¿no? La otra fue cuando murió su esposa Margarita. Y entonces, al día siguiente, muy temprano, desocupó la Ciudad de México, ¿no? Justamente cuando arriba a San Luis Potosí es cuando el ejército francés llega también a la Ciudad de México. Esa es la circunstancia en la que comienza la llamada República Errante, ¿no? Que es también una cuestión muy, desde mi perspectiva, muy emotiva, pues representarme al presidente Juárez en su carruaje donde iba con él la legalidad y la legitimidad de la República. Él, civil como era, tuvo la asertividad de dejar las operaciones militares pues para quienes eran hombres de armas. Él no lo era, pero sí se va a convertir en el símbolo de la resistencia republicana. En San Luis Potosí, el presidente Juárez llamará a expandir la defensa de la República por todo el territorio, pues pensaba que de este modo el invasor tendría que abrir demasiado su arco de operaciones, actividad que lo debilitaría. El 10 de julio, la Asamblea de Notables, convocada por el general Frédéric Fory, comandante en jefe de las tropas francesas, dio a conocer las condiciones para establecer la monarquía en México con el príncipe Maximiliano, archiduque de Austria, como emperador del Segundo Imperio Mexicano, quien llegó a nuestro país en mayo de 1864. Mientras tanto, Juárez no se va a quedar en San Luis Potosí. La República Errante va a recorrer distintos puntos del territorio nacional y a cambiar de sede una y otra vez hasta llegar a Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. Ahí en San Luis Potosí lo que decide es precisamente hacer como una especie de cerco, ¿no? una barrera militar, sobre todo en el Bajío, para evitar el avance de las tropas francesas. Y en términos de lo administrativo y en términos de lo político, empieza a ordenar una serie de disposiciones con el ánimo de que su gobierno tenga un cierto tipo de recursos a través de las aduanas, a través de la venta de tabaco, etcétera, etcétera, precisamente para obtener una serie de recursos que le permitan abastecer a las tropas que están defendiendo a la República Errante. El cerco que Juárez pone en el Bajío resulta eficaz durante un tiempo. No obstante, al paso de los días, las tropas francesas empiezan a tomar muchísima fuerza. Empiezan a avanzar hacia el norte
Y esto va a provocar que la República de Benito Juárez vaya finalmente hacia Saltillo y después avance hacia Nuevo León, donde va a establecer, ¿no?, la capital de la República en la ciudad de Monterrey. Sin embargo, ahí, el gobernador del estado, el cacique liberal Santiago Vidaurri, le tiende una emboscada al presidente en la que el propio hijo de Vidaurri atenta contra la vida de Juárez al disparar contra la carroza en la que va el mandatario. En ese encuentro cae muerto el hijo de Vidaurri, y ante ese tipo de condiciones, pues Benito Juárez tiene que salir de Nuevo León, pasa nuevamente por Saltillo, Coahuila, y de ahí se dirige hacia lo que es el estado de Durango. Ahí se queda principalmente en Pedriceña. Y después, pues obligado por el avance del ejército francés, pues hasta Chihuahua y luego a la antigua misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Río del Norte, lo que después se conocería como Paso del Norte y hoy Ciudad Juárez, ¿no? O sea, fue una dramática retirada hasta la frontera con los Estados Unidos. Conforme pasa el tiempo, Napoleón III le empieza a quitar su apoyo a Maximiliano, le empieza a quitar el dinero con el que le está apoyando, le empieza a quitar también las armas y le empieza a quitar también las tropas que están sosteniendo al imperio maximiliano. Esto, obviamente, lo que va a provocar va a ser como una especie de contraflujo, ¿no? Que el péndulo ahora favorezca a las fuerzas republicanas, y es de esta manera como las fuerzas republicanas pues logran tomar la ciudad de Chihuahua y después avanzan hacia Durango, hasta finalmente llegar a la Ciudad de México en el mes de julio de 1867 como el triunfador ante las tropas francesas. Pero faltaba un buen tiempo para aquel triunfo. Las fuerzas que apoyaron a Juárez durante los 4 años de la República Errante tuvieron que ir madurando. Pues ellos tuvieron que improvisarse, ¿no? Surgieron diferentes grupos militares que en un principio ofrecieron la resistencia en forma de guerrillas. No había recursos para más, hasta que ya en 1866 comienza México a ofrecer una resistencia militar ya de mayor envergadura, con operaciones militares de más largo alcance. Se considera que el inicio de la ofensiva republicana ocurre en junio con el triunfo de Mariano Escobedo en Santa Gertrudis, Tamaulipas. Había ya más soldados. Después de la guerra civil, México pudo conseguir armamento en Estados Unidos, un armamento moderno, que le permitió llevar a cabo operaciones ya de más alcance y además pues con jefes como Porfirio Díaz, Mariano Escobedo, Ramón Corona, curtidos ya en 3 años de resistencia a la invasión. Para entonces, la República también desplegó distintas acciones diplomáticas con el fin de que el gobierno de Juárez fuera reconocido en Estados Unidos. Recordemos que también los Estados Unidos para ese momento están en una guerra de secesión que inicia en el año de 1861, en el que se enfrentan confederados contra los miembros de la Unión. Bajo ese tipo de esquemas, pues obviamente el gobierno de Benito Juárez se encuentra completamente solo. Se encuentra obviamente sin ningún tipo de apoyo económico, lo que le impide que él tenga un recurso, es decir, no tiene recursos para pagar a su tropa, no tiene recursos para pagar a sus jefes militares, e inclusive él no tiene recursos para sostenerse. Tampoco puede enviar dinero a su esposa y a sus hijos, que se han separado de él y se han ido a Estados Unidos. Desde allá, Margarita Maza gestiona para que Juárez sea reconocido y es una invaluable interlocutora de su esposo en lo político, al tiempo que enfrenta serias penas familiares. Benito Juárez ha enviado a su familia hacia Estados Unidos, ¿no? Y no les envía ningún tipo de apoyo económico, por lo que hace Margarita Maza de Juárez pasar por condiciones seriamente difíciles. Ahí pierde a 2 de sus hijos y en realidad son como situaciones en las que se está enfrentando constantemente Benito Juárez. Margarita permaneció en Estados Unidos cerca de 3 años, desde donde le escribe a su esposo. Yo sigo con mis ideas raras de que yo tuve la culpa de la muerte de mis hijos. Y esto me hace sufrir lo que tú no tienes idea. Lo que te puedo asegurar es que mi vida
es la más triste y no tengo esperanza de mejorarla, porque lo único que me tranquilizaría sería estar contigo. Y eso no es posible. No hay remedio para mi mal. Un giro dará la vida en favor de México. En la primavera de 1865 termina la Guerra de Secesión del país del norte, que entonces fijará su atención en México, motivado en gran parte por su embajador republicano, Matías Romero. Fue invaluable la labor del embajador en Washington, Matías Romero, que mantuvo la cercanía con el gobierno de Estados Unidos. Y además, si uno lee las famosísimas revistas históricas sobre la intervención francesa en México de José María Iglesias, el ministro de Justicia de Juárez, y que bueno, ocupó los ministerios de Hacienda y de Justicia, pues son todo un alegato diplomático en defensa de México y del derecho a su autodeterminación y a su soberanía. Margarita Maza, que era una mujer de acción y pensamiento liberal, continuaba en Estados Unidos, donde representaba dignamente a nuestro país y percibía las situaciones con gran agudeza. Me llevó Romero a la recepción del presidente Johnson. Dicen que estuve yo elegantemente vestida y con muchos brillantes. Eso no es cierto. Toda mi elegancia consistió en un vestido que me compraste en Monterrey. Y no tenía más que mis aretes que tú me regalaste un día de mi santo. Te digo esto porque no vayan a decir, estando tú en El Paso con tantas miserias, yo esté aquí gastando lujo. Otro aspecto relevante sobre el presidente Juárez es que en todo momento se negó a abandonar el territorio nacional. Además, tuvo que enfrentar serios conflictos dentro de su propio gobierno, en especial con Guillermo Prieto y Jesús González Ortega. En 1864, el general Jesús González Ortega, el jefe de la resistencia en Puebla, que era además el presidente de la Suprema Corte de Justicia, exigió a Juárez entregar el mando, ¿no?, con el argumento de que terminaba su periodo. Juárez había sido electo presidente en 1861 tras la Guerra de Reforma, así que su periodo, que era de 4 años, terminaba hasta 1865. Sin embargo, Benito Juárez se rehúsa a dejar el poder, ya que considera que estamos en condiciones extraordinarias, en situación de guerra, y esto va a provocar que algunos ministros, que algunos militares abandonen a Benito Juárez. Lo cual generó una fractura importante, porque varios personajes, entre ellos, por ejemplo, Guillermo Prieto, desde luego González Ortega, se distanciaron de Juárez, ¿no? Alegaron que esto era inconstitucional, que estaba en contra de la ley. Para Juárez no había más opción que continuar la resistencia, y para eso pues debía prorrogar su mandato. Pero entonces sí hubo una fractura importante al interior del grupo republicano, y que se conoce así, llegó a conocerse en la historiografía mexicana como el golpe de Estado de 1865. Y sin embargo, Benito Juárez va a lograr resistir, y hasta que finalmente Napoleón III retire sus tropas y venga como esta serie de contraflujo. Para entonces, a inicios de 1867, Maximiliano, ya sin el apoyo de los franceses, había retirado su gobierno a Querétaro y también había sacado sus tropas de la Ciudad de México, pues consideró, al igual que Juárez, que la capital no era adecuada para presentar una defensa, por lo que estableció su cuartel general en el Cerro de las Campanas. Allá fue finalmente derrotado por las fuerzas republicanas y se rindió. Querétaro cae el 15 de mayo del año de 1867, y un día después, el 16 de mayo, finalmente Maximiliano le da su espada, en términos simbólicos, al general Mariano Escobedo, en términos de significado de rendición. Y a partir de ese momento, pues ya obviamente lo que viene es establecer un juicio militar que va a condenar a muerte a Maximiliano. Para ese momento,
Ya Benito Juárez está camino de regreso hacia la Ciudad de México. Establece su gobierno en San Luis Potosí y ahí le llegan diversas peticiones para que le perdone la vida a Maximiliano. Entre las peticiones o aquellas personas que están pidiendo que se le perdone la vida a Maximiliano, está el poeta Víctor Hugo, está también Giuseppe Garibaldi, ¿no?, el héroe italiano. También le llegan algunas peticiones de algunos gobernantes del extranjero. Sin embargo, Benito Juárez se mantiene impasible. El archiduque no podía ser indultado porque se trataba justamente de afianzar a la República. No era una cuestión de clemencia o de perdón, ¿no?, sino una cuestión política. Claro que pues a la fecha hay quienes cuestionan al presidente, critican al presidente Juárez, diciendo que bueno, pues podía haberse visto magnánimo perdonando al archiduque, pero pues la cuestión era clara. Para mí no hay mayor punto que aclarar allí, porque era así una cuestión política, ¿no? Era justamente, y es lo que comento mucho en mis clases, ¿no?, la razón de Estado la que llevó al presidente a tomar esa determinación, ¿no? El archiduque tenía que morir, ¿no? En efecto. La República Errante culmina con el fusilamiento de Maximiliano y con la entrada de Benito Juárez y las tropas republicanas a la Ciudad de México en el mes de julio de 1867. Y lo que va a provocar precisamente el triunfo de las armas nacionales sobre las tropas francesas va a ser como ese sentimiento de unidad nacional, ese sentimiento de que al final de cuentas no importa si vives en el norte, no importa si vives en el centro o no importa si vives en el sur, lo que va a provocar es el orgullo de sentirte mexicano. Recordemos que para ese momento pues Francia y el ejército francés es considerado el mejor ejército del mundo. Y entonces si las tropas mexicanas y el gobierno mexicano ha logrado derrotar, ¿no?, al mejor ejército del mundo, pues se podría ser capaz de cualquier cosa. Era un mensaje que se lanzaba hacia el mundo, que México había vencido a la intervención y entonces había afianzado a la República. Por primera y única vez se triunfaba sobre una intervención armada y entonces eso permitía al grupo que encabezaba el presidente Juárez pues poder empezar a construir un proyecto político, una maquinaria política y poder encarrilar ahora sí a México por la senda de la paz y el progreso. En principio representa una época de optimismo que pues va a finalizar también en medio de la violencia con la rebelión porfirista de Tuxtepec. Pero sí ese año de 1867 es un año inédito realmente en la historia mexicana por la apoteosis del triunfo sobre la intervención francesa y el imperio. Entonces sí es una situación inédita y que consolida el régimen republicano. La República Errante es un periodo en el que los mexicanos, guiados por Juárez, lucharon por la idea de una nación. No iban huyendo del enemigo ni buscaban salvar sus vidas. Los movía el deseo de salvaguardar y dar forma a un estado libre y digno para sus familias y sus hijos. La República Errante es un símbolo de fe y Benito Juárez es símbolo de determinación, porque en los instantes más difíciles y penosos supo lo que debía hacer y lo hizo. Aunque tuviera que vivir lejos de su esposa y de sus hijos y sufrir la muerte de 2 de ellos, el presidente Juárez, en ese momento clave de nuestra historia, encabezó el gran esfuerzo de construir nuestra nación y de salvaguardar los valores e instituciones que hoy en día siguen siendo primordiales para nosotros.